¿Por qué algunas personas siempre son llamadas demasiado sensibles? ¿Por qué se cansan antes, se desbordan emocionalmente y sienten que el mundo les exige más de lo que pueden dar? ¿Por qué cuanto más intentan adaptarse, más dolor experimentan? Y hay una pregunta aún más inquietante. ¿Y si el problema no estuviera en ellas, sino en el entorno que las rodea? Quédate, porque entender esto puede cambiar por completo la forma en que te ves a ti mismo y la manera en que sobrevives en este mundo. Desde muy temprano, muchas personas cargan con una etiqueta que no eligieron: demasiado sensible, demasiado emocional, demasiado intensa. La escuchan en casa, en la escuela, en el trabajo y, con el tiempo, terminan repitiéndola en silencio dentro de su propia mente. Aprenden a observarse con desconfianza, como si hubiera algo defectuoso en su forma de reaccionar al mundo. No se trata solo de llorar por tristeza. A veces las lágrimas aparecen en medio de la ira, de la frustración o del agotamiento extremo. Surgen cuando la carga es excesiva, cuando las palabras ya no bastan y el cuerpo decide hablar por sí mismo. Y en ese momento llega la vergüenza, la sensación de haber fallado, de no haber sabido controlarse, de ser demasiado para los demás. Para sobrevivir, muchos desarrollan estrategias de ocultamiento. Aprenden a endurecerse, a callar, a fingir que nada les afecta. Se entrenan para reducir su intensidad, convencidos de que así encajarán mejor. Pero esa adaptación tiene un precio alto. Por dentro el desgaste continúa. La desconexión de uno mismo se vuelve constante y el cansancio emocional se acumula sin que nadie lo note. Lo que rara vez se explica es que esta forma de sentir no es un error ni un capricho. Tiene un nombre y una base científica. Se conoce como Sensory Processing Sensitivity, o sensibilidad de procesamiento sensorial. No es un trastorno ni una debilidad, sino un rasgo neurológico presente en aproximadamente el 20% de la población. Estas personas procesan la información de manera más profunda, captan más estímulos y reaccionan con mayor intensidad a lo que ocurre a su alrededor. Esto significa que no solo perciben más, sino que también reflexionan más sobre lo que perciben. Analizan, conectan, anticipan. Su sistema nervioso está diseñado para registrar matices que otros pasan por alto. El problema surge cuando este rasgo, que en esencia es una capacidad, se desarrolla en un entorno que no lo comprende ni lo protege. Antes de entender por qué esta sensibilidad ha sido tan malinterpretada, es necesario cambiar la pregunta. No se trata de qué les falta a estas personas, sino de qué función cumplen. Y para descubrirlo hay que mirar mucho más atrás, hacia la biología y la evolución, donde esta forma de ser tenía un sentido claro y una razón de existir. Para entender realmente a las personas altamente sensibles, es necesario abandonar la idea de que todos los seres humanos están diseñados para responder al mundo de la misma manera. La biología nunca ha funcionado así. A lo largo de la evolución han coexistido distintas estrategias de supervivencia, cada una con sus propias fortalezas y límites. Una de las metáforas más claras para explicarlo es la de los dientes de león y las orquídeas. Los dientes de león pueden crecer casi en cualquier lugar. Soportan el frío, la sequía, la falta de nutrientes y los cambios bruscos del entorno. No necesitan condiciones especiales para sobrevivir. Se adaptan rápido, resisten bien y continúan avanzando incluso en terrenos hostiles. Muchas personas funcionan de esta manera. Son más robustas frente al estrés, menos afectadas por el ruido, la presión social o los conflictos emocionales intensos. Las orquídeas, en cambio, son diferentes, no crecen en cualquier sitio, necesitan condiciones específicas para desarrollarse: la luz adecuada, la humedad correcta, el equilibrio preciso. Cuando el entorno es hostil, se marchitan con rapidez. Pero cuando las condiciones son favorables, florecen con una fuerza, una belleza y una complejidad extraordinarias. Las personas altamente sensibles funcionan como las orquídeas. Su sistema nervioso está diseñado para detectar matices. Perciben cambios sutiles en el ambiente, en el estado emocional de los demás, en el tono de una conversación o en una situación que empieza a volverse peligrosa. Su cerebro procesa la información con mayor profundidad, conectando detalles que otros ignoran.
Esta capacidad no aparece por casualidad. Tiene una función clara dentro del grupo. En términos evolutivos, las orquídeas humanas eran las primeras en notar cuando algo no iba bien. Detectaban amenazas antes de que se volvieran evidentes. Anticipaban conflictos, cambios climáticos, tensiones sociales. Su sensibilidad permitía al grupo reaccionar con antelación. No estaban hechas para resistir cualquier entorno, sino para leerlo con precisión. El problema aparece cuando se evalúa una orquídea con los criterios de un diente de león, cuando se espera que alguien diseñado para percibir y procesar en profundidad actúe como si nada le afectara. Bajo esas expectativas, la sensibilidad deja de parecer una ventaja y empieza a verse como un defecto, pero no lo es. Es simplemente una estrategia distinta. Comprender esta diferencia cambia la narrativa. No todas las personas necesitan endurecerse para sobrevivir. Algunas necesitan condiciones adecuadas para desplegar su potencial. Y aquí surge una pregunta clave. Si esta sensibilidad es una ventaja en ciertos contextos, ¿por qué tantas personas altamente sensibles viven agotadas, desbordadas y al límite? La respuesta no está en ellas, sino en el entorno en el que intentan florecer. Aquí aparece la gran paradoja que muchas personas altamente sensibles viven cada día. Saben en el fondo que tienen una percepción especial, una capacidad profunda para comprender, conectar y anticipar. Y aún así se sienten agotadas, sobrecargadas y, en muchos casos, rotas. La pregunta surge de forma inevitable. Si esta sensibilidad es una ventaja, ¿por qué duele tanto existir con ella? La respuesta está en un concepto clave que rara vez se explica con claridad. La sensibilidad no es una ventaja absoluta, es una ventaja condicional. En psicología se conoce como vantage sensitivity. Esto significa que las personas altamente sensibles no reaccionan un poco más que los demás al entorno, sino mucho más. Cuando el entorno es negativo, caótico o agresivo, el impacto es devastador. Pero cuando el entorno es favorable, nutritivo y estable, el crecimiento es extraordinario. En un ambiente hostil, una persona altamente sensible no solo sufre más, aprende peor, se regula peor y se desgasta más rápido. El estrés constante consume su energía, nubla su claridad mental y debilita su capacidad de recuperación. No porque sea frágil, sino porque su sistema está diseñado para registrar cada estímulo con alta resolución. Es como vivir con un micrófono siempre encendido al máximo volumen. En cambio, cuando el entorno es el adecuado, ocurre lo opuesto. Estas personas aprenden más rápido, desarrollan mayor creatividad, muestran una empatía profunda y una capacidad de análisis que supera la media. Prosperan no a pesar de su sensibilidad, sino gracias a ella. La misma característica que las hunde en un contexto equivocado las eleva en uno correcto. Aquí es donde entra la metáfora del invernadero, el greenhouse. Una orquídea no necesita volverse más dura para sobrevivir. Necesita un entorno que regule la luz, la temperatura y la humedad. Del mismo modo, una persona altamente sensible no necesita dejar de sentir. Necesita condiciones que protejan su sistema nervioso para que pueda funcionar como fue diseñado. El error más común es intentar fortalecer a la persona mientras se ignora el entorno. Se les dice que deben ser más resistentes, más frías, más duras. Pero eso es como exigirle a una orquídea que sobreviva en el desierto. Puede aguantar un tiempo, pero el coste interno será enorme. Este punto marca un giro importante. El problema no es la sensibilidad, el problema es el desajuste entre esa sensibilidad y el mundo en el que intenta sobrevivir. Y para comprender por qué ese desajuste es tan extremo hoy en día, hay que observar cómo ha cambiado el entorno humano en muy poco tiempo y por qué nuestro sistema nervioso no ha tenido oportunidad de adaptarse. El sistema nervioso humano no fue diseñado para el mundo en el que vivimos hoy. Durante miles de años la vida transcurrió a un ritmo lento, con estímulos limitados y periodos naturales de descanso. El peligro era real, pero puntual. El silencio, la oscuridad y la calma formaban parte del día a día. Para las personas altamente sensibles, este entorno no era una amenaza constante, sino un espacio que podían leer y anticipar.
El mundo moderno rompió ese equilibrio en apenas unas décadas. Ruido continuo, luces artificiales, pantallas, notificaciones, información constante y una presión social que no se detiene nunca. Para un sistema nervioso altamente sensible, esto no es simplemente incómodo, es una sobrecarga permanente. No existe un botón de apagado. El cuerpo permanece en un estado de alerta prolongado, incluso cuando no hay un peligro real. A diferencia de otras personas, los altamente sensibles no cuentan con un filtro fuerte que bloquee los estímulos irrelevantes. Todo entra, todo se procesa, todo deja huella. El resultado es lo que se conoce como sobrecarga sistémica. El organismo funciona como si estuviera siempre al borde del límite, aunque externamente no esté ocurriendo nada extraordinario. Esta activación constante tiene consecuencias profundas. Aparecen la fatiga crónica, la irritabilidad, la dificultad para concentrarse y una sensación difusa de amenaza que nunca desaparece del todo. El descanso deja de ser reparador porque incluso los momentos que deberían ser tranquilos están llenos de estímulos. El cuerpo no consigue regresar a un estado de seguridad. En este contexto, muchas personas altamente sensibles se culpan a sí mismas. Creen que no están hechas para la vida adulta, que algo en ellas falla, que no tienen la fortaleza necesaria. Pero la realidad es otra. No están fallando. Están intentando funcionar con una biología antigua en un entorno radicalmente nuevo y extremadamente agresivo para su sistema. Este desajuste explica por qué incluso actividades aparentemente inofensivas pueden resultar agotadoras. Conversaciones superficiales, espacios abarrotados, jornadas laborales largas o la exposición constante a noticias negativas actúan como pequeñas descargas que acumuladas saturan el sistema. No hay tiempo suficiente para recuperarse entre una y otra. Comprender esto es crucial, porque señala el verdadero punto de intervención. No se trata solo de soportar mejor el mundo, sino de rediseñar la relación con él. Y aquí es donde aparece una herramienta central para la supervivencia de las personas altamente sensibles, la dieta sensorial y la creación consciente de un invernadero personal que permita al sistema nervioso descansar, recuperarse y volver a florecer. Cuando se comprende que el problema no es la sensibilidad sino la exposición constante a un entorno mal ajustado, surge una pregunta inevitable. ¿Qué se puede hacer para sobrevivir sin apagarse por dentro? La respuesta no está en endurecerse, sino en aprender a regular conscientemente los estímulos que entran en el sistema. A esto se le llama dieta sensorial. Una dieta sensorial no tiene que ver con comer menos o aislarse del mundo, sino con distinguir entre aquello que drena energía y aquello que la restaura. Muchas personas altamente sensibles creen que están descansando cuando, en realidad, siguen consumiendo estímulos agresivos. Pasar horas desplazándose por el teléfono, mantener conversaciones superficiales sin pausa o exponerse a ruido constante no es descanso, es una forma distinta de sobrecarga. El sistema nervioso altamente sensible necesita espacios que funcionen como un invernadero. Lugares físicos y mentales donde la intensidad se reduce y la regulación se vuelve posible. El silencio, la luz suave, el ritmo lento y la previsibilidad no son lujos, son necesidades biológicas. Sin estos elementos, el cuerpo nunca abandona el estado de alerta. Dentro de la dieta sensorial, algunos estímulos actúan como drenadores. El ruido excesivo, las interrupciones constantes, la multitarea y la presión social sostenida consumen recursos internos de forma acelerada. Otros, en cambio, son profundamente nutritivos. La naturaleza, la música suave, el contacto con la belleza, los movimientos lentos y la soledad elegida permiten que el sistema nervioso se reorganice. El error más común es intentar encajar estos momentos restauradores en los márgenes del día, como si fueran opcionales. Para una persona altamente sensible, no lo son. Son la base que permite que todo lo demás funcione. Sin un invernadero estable, incluso los talentos más grandes se marchitan lentamente. Crear este invernadero no significa escapar del mundo, sino diseñar límites claros. Significa decidir cuándo exponerse y cuándo retirarse. Significa reconocer que la energía no es infinita y que protegerla es un acto de responsabilidad,
no de debilidad. Cuando la dieta sensorial es adecuada, la sensibilidad deja de ser una carga constante y comienza a sentirse como lo que realmente es, una capacidad profunda para percibir, crear y conectar. Sin embargo, incluso con un invernadero bien construido, existe un enemigo silencioso que sigue atacando todos los días, a menudo sin que se note. Un enemigo que cabe en el bolsillo y que altera la química del cerebro de forma continua. Para entender cómo defenderse de él, es necesario mirar de frente el papel de la tecnología en la vida moderna. Hay una fuente de sobrecarga que muchas personas altamente sensibles subestiman porque se ha normalizado por completo: la tecnología. El teléfono móvil, las notificaciones constantes y el acceso ininterrumpido a información actúan como microagresiones sensoriales que el sistema nervioso recibe sin descanso. No son golpes fuertes, sino estímulos pequeños y repetidos que mantienen al cuerpo en un estado de alerta permanente. El problema no es solo la cantidad de información, sino su forma. Cada notificación activa una pequeña descarga de dopamina. No es suficiente para generar placer real, pero sí para crear anticipación y tensión. En las personas altamente sensibles, este ciclo produce una ansiedad de fondo que rara vez se identifica como tal. El cuerpo espera algo constantemente, incluso cuando no sucede nada. Este estado de activación baja pero continua impide una recuperación profunda. Aunque externamente parezca que la persona está descansando, internamente el sistema nervioso sigue trabajando. La atención se fragmenta, la calma se vuelve inestable, y la sensación de estar siempre un poco cansado nunca desaparece del todo. Una de las estrategias más simples y efectivas para reducir este impacto es transformar la relación con la tecnología. No se trata de eliminarla, sino de quitarle su capacidad de ataque sensorial. Un ejemplo claro es el uso del modo en escala de grises en el teléfono. Al eliminar los colores intensos se reduce la estimulación visual y, con ella, la respuesta dopaminérgica automática. El dispositivo deja de comportarse como un anzuelo constante y se convierte en una herramienta más neutral. Esta pequeña modificación tiene un efecto profundo: la urgencia disminuye, la compulsión baja y el sistema nervioso recibe menos señales de activación innecesaria. Para una persona altamente sensible, estos ajustes no son trucos, son defensas básicas. Son equivalentes a usar protección auditiva en un entorno ruidoso. Cuando la tecnología deja de dominar la atención, se libera espacio interno. Y en ese espacio aparece algo esencial: la capacidad de poner límites emocionales. Porque la sensibilidad no solo se ve afectada por los estímulos físicos, sino también por la carga emocional de los demás. Y sin límites claros, incluso el invernadero mejor diseñado puede verse invadido desde dentro. Uno de los mayores desafíos para las personas altamente sensibles no es solo el entorno físico, sino el emocional. Su capacidad para percibir estados internos ajenos es tan profunda que, muchas veces, terminan absorbiendo emociones que no les pertenecen. Este fenómeno se conoce como Emotional Sponge Effect. No es una metáfora, es una experiencia cotidiana en la que la tristeza, la ansiedad o la ira de otros se filtran sin permiso. Aquí es donde aparece una confusión peligrosa: creer que sentir con el otro significa cargar con el otro. La empatía profunda puede convertirse en una trampa cuando no va acompañada de límites claros. La diferencia entre empatía y compasión es crucial. La empatía sin límites te sumerge en el dolor ajeno. La compasión te permite comprenderlo sin ahogarte en él. Muchas personas altamente sensibles creen que retirarse emocionalmente es un acto de egoísmo. En realidad es un acto de supervivencia psicológica. Sin límites, el sistema nervioso nunca descansa. Cada interacción se convierte en una exposición, cada conversación en una posible sobrecarga. El resultado es el agotamiento profundo y la pérdida progresiva de identidad. Establecer límites no requiere confrontaciones constantes. A veces comienza con frases internas simples, recordatorios silenciosos de que no todo lo que se siente debe ser sostenido. Otras veces implica usar el pause protocol: detenerse, respirar y evaluar si se tiene la energía suficiente antes de involucrarse emocionalmente.
Decir, ahora no puedo sostener esto, no es una traición, es una forma de honestidad. Convertirse en el arquitecto del propio entorno emocional significa asumir una verdad incómoda. Nadie más va a construir ese invernadero por ti. El mundo no se va a volver más lento, más silencioso ni más suave. Pero sí puedes decidir qué permites entrar, cuánto tiempo te expones y cuándo necesitas retirarte para recuperarte. La sensibilidad no es algo que deba corregirse, es algo que debe protegerse. Cuando el entorno, los estímulos y los límites están alineados, deja de ser una carga constante y se transforma en una fuente de profundidad, claridad y sentido. No se trata de sobrevivir endureciéndose, sino de vivir creando las condiciones adecuadas para florecer.